gracias por ver este video. Estamos ahora en Bahía de Banderas, en el aeropuerto de Puerto Vallarta y en el Diamond DA62. Nos dirigiremos en este vuelo hacia el aeropuerto de Tepic, Nayarit. La aeronave ya se encuentra en marcha. Ya tenemos nuestros valores de bordo, el rumbo que debemos seguir, la altitud a la que vamos a volar. Ya solamente nos resta pasar a tierra para pedir autorización hacia el norte. Puerto Vallarta ground Diamond X-ray Charlie Alpha 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 907 with Gulf request taxi for takeoff north departure. Diamond X-ray Charlie Alpha 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 907 route off to runway 04 via Spear Circa using taxiway Alpha. Contact Comma Tori N118.5 Quando F Blistow. Taxi to and hold short runway 04 using taxiway Alpha Diamond Alpha 907. Bien, Spirit Wings 2205 heavy turn next taxiway. tenemos autorización para despegar por pista 04. Wings 2205 heavy turn next taxiway. Tenemos en este vuelo tanto la meteorología como el tráfico actual. Tenemos un Airbus donde según esto va a Los Ángeles, bueno, haciendo escala aquí en Puerto Vallarta. Vamos a bajarle un punto de flaps, igual al compensador en un 10% para despegue. Spirit Wings 2205 heavy exit runway when able. Y una vez listos, vamos a pedir autorización. Puerto Vallarta Tower, Diamond X-ray Charlie Alpha 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 907 ready for north departure at runway 04. Diamond X-ray Charlie Alpha 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 907 hold short runway 04. Traffic is Airbus A20N on the runway. Spirit Wings 2205 heavy contact ground on 118.5. Diamond X-ray Charlie Alpha 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 907 altimeter 29.881025 at 5. Departure to the north approved. Cleared for takeoff runway 04. Cleared for takeoff runway 04 Diamond Alpha 907. Bien, pues estaba todavía el avión en pista. Vamos a 118.5 for Spirit Wings 2205 heavy. Puerto Vallarta ground Spirit Wings 2205 heavy taxi to the gate.
Spirit Wings 2205 Heavy Taxi to Gate 11 via Taxiway Alpha. To Gate 11 using Taxiway Alpha Spirit Wings 2205 Heavy. Vámonos. Y podemos en una vez poner el piloto automático. Diamond Alpha 907, continue for north departure. Puerto Vallarta Tower, Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 907, continue for north departure. Recuerden que en videos anteriores ya se dio más o menos la forma como se pone en marcha esta aeronave, igual que todas las demás. Siempre al principio se dice más o menos cómo arrancar el avión. Ahorita ya como esto ya lo habíamos volado anteriormente, ya solamente hacemos el recorrido del vuelo. Diamond Alpha 907, leaving my airspace frequency change approved. Puerto Vallarta Tower, Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 907, frequency change. Y sintonizamos con aproximación. Recuerden que cuando no señalo yo aquí con la flechita, lo hago directamente con el botón del número 1. Puerto Vallarta approach, Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 907 is type Diamond DA 625 miles southeast of Mike Victor Sierra 1,900 feet. Request flight following. Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 907 Puerto Vallarta approach. Squawk 2511. Squawk 2511 Diamond Alpha 907. Diamond Alpha 907 radar contact 4 miles southeast of Mike Victor Sierra 2,200 feet. Altimeter 29.88. Roger Diamond Alpha 907. Y pues vámonos ahora sí, directos a Tepic. Es un vuelo de 50 millas, no es mucho, es relativamente corto. Acuérdense de otra observación que ya les había hecho anteriormente. Cuando se vuela en condiciones reales, cuando nosotros ponemos la opción de que la meteorología sea real, independientemente al tráfico, siempre va a ir variando el altímetro. Entonces siempre hay que estar al pendiente, tanto al despegue como cuando nivelemos, y sobre todo cuando vayamos aterrizando, irlo actualizando con la tecla B grande, recuerden, para tener la altitud correcta, porque de acuerdo a las condiciones meteorológicas pues es como se modifica el altímetro también. Cuando se elige un solo tipo de clima, pues
cuando no varía, el altímetro no se mueve, se mantiene siempre en la misma, en el mismo rango, pero en este caso sí se va a ir modificando, entonces nada más estar al pendiente. Y bien, igual aquí ya tenemos señal de BOR. Recuerden nuestras lecciones anteriores, nuestros vuelos anteriores. Vamos a girar un poco a la derecha para alinearnos en el caso de llegar directo a la pista 20, a la 02, perdón. Con a esa pista, si de acuerdo a lo que nos indique Torres, es la pista a la que vamos a aterrizar, que depende claro de las condiciones meteorológicas de ahí de la zona. Ahora estamos a todavía 35 millas, así que no nivelamos a 5500. Recuerden, más 500 por volar en esta franja de 0. Vamos ascendiendo. Diamond Alpha 907, contact Mazatlan Center on 124.2. Good day. .2 Diamond Alpha 907. Vamos a Mazatlán Centro y lo contactamos. Mazatlan Center, Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 9er, 75,500 feet. Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 907, Mazatlan, center altimeter 29er, decimal 88, continue as planned. Bien, el altímetro no se modifica, 2988, y continuamos. Más o menos el aeropuerto se encuentra por este lugar de aquí. Hacia acá tenemos Tepic. Ya vamos recorriendo la sierra esta que nos divide. La carretera va por este lado, la que va a Guadalajara, Tepic. Voy a disminuir un poco la potencia porque está un poco movidito.
recuerden. Entonces está así, pues es más recomendable en rangos verdes la velocidad. Para evitar más la fatiga estructural del avión. Tenemos otro tráfico. Diamond Alpha 97 LTR FICO, Estalos 2 o'clock, 4 miles and 9,100 feet, generic. Nota Feet Quando, Low Tanga, A La Vista. Diamond Aquí está. Alpha 9er 7 have the traffic. United 1708 LTR FICO, Estalos 3 o'clock, 4 miles of 5,700 feet, Diamond DA62. Nota Feet Quando, Low Tanga, A La Vista. Diamond Alpha 9er 7, contact Puerto Vallarta approach on 119.0. Good day. 119.0 Diamond Alpha 9er 7. Puerto Vallarta approach, Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 9er 7 5,500 feet. Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 9er 7, Puerto Vallarta approach altimeter 29.89er, continue as planned. Se modificó un poquito, 2989. Actualizamos, ok. Vamos ya con Torre de Tepic, pues, puesto que estamos a 20 millas. Tepic Tower Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 9er 720 miles southwest 5,500 feet to land. Diamond X-Ray Charlie Alpha 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 9er 7, Tepic Tower. Altimeter 29.9er, 2 wind calm, make straight in runway 02. Make straight in runway 02 Diamond Alpha 9er 7. Bien, pues vamos a entrar directo a pista 02. Aquí corregimos nuestro rumbo para entrar más o menos derecho a la pista. 18 millas. Voy a desactivar el piloto automático para llegar manualmente. Y aquí tenemos las curvas de la autopista, la carretera que viene de Vallarta y va a Guadalajara. Aquí se encuentra Compostela, Nayarit. Pues acá adelantito se encuentra la caseta de cobro. Nosotros continuamos. Aquí tenemos el entronque hacia Guadalajara, y los que van hacia Tepic o hacia el noroeste agarran esta carretera que va hacia Tepic.
11 millas ahora, que nos lo informa. Ahí tenemos Compostela. Para 7 personas, 7 pasajeros, incluido piloto. Diamond Alpha 907, wind calm, clear to land runway 02. Clear to land runway 02, Diamond Alpha 907. Cuando las condiciones meteorológicas, como en este caso, no nos permiten ver bien la pista, es la ventaja de este sistema Garmin, que aquí nos aparece y es una guía pues muy importante para aterrizarlo. Tenemos permiso de torre para realizar el aterrizaje. El problema de esta pista es que tiene árboles un poco creciditos ahí a la entrada. Pero ahí vamos.
Niner 7 exit runway when able. Diamond Alpha Niner 7, contact ground on 118.8. Going to 118.8 Diamond Alpha Niner 7. Bueno, pues llegamos a Tepic, al aeropuerto de Tepic, Nayarit. Bien, dice que está aquí. Y pues solamente procederemos a pagarlo. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo. Que espero yo sea un vuelo de precisamente de este aeropuerto hacia el de Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias y que estés muy bien. Hasta luego.